Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Boullosa, escritor, y los invito a ver Diálogos sin balón. Sin balón, pero con Roberto Gómez Junco, afortunadamente. Para empezar, te preguntaría qué tanto jugaste fútbol en tu niñez, por ejemplo, en tu juventud, qué tanto lo juegas actualmente, qué otro deporte practicas o has practicado. Bueno, jugué muchísimo fútbol cuando era niño, como creo que la mayoría de los niños de mi generación. Una generación, tú lo recordarás, donde podíamos salir a la calle a jugar sin que nuestros papás se volvieran locos. Entonces jugué muchísimo fútbol en la escuela, jugué fútbol en la calle y la verdad es que produce una felicidad el fútbol para el que lo juega, difícilmente igualable con otras actividades. Y ya no juego fútbol, desde hace muchos años que no juego fútbol. Jugué fútbol cuando niño, pero luego de adolescente me puse a jugar tenis. Y jugué tenis y lo llegué a jugar muy bien, modestia aparte. Llegué a los Estados Unidos a ganar algunos campeonatos locales aquí en México. Y después tuve problemas físicos, me lastimé un brazo, tengo todavía el famoso codo de tenista. El tenis elbow, ese sí. Exacto, que en mi caso es muy persistente y todavía llego a ir con alguna persona que me da un masaje y dice, tú tienes un problema en el codo. Y sí, lo tengo realmente, pues ya se me quedó desde entonces, nunca me pude curar y ya nunca pude hacer más en el tenis, pero me gusta hacer deporte, pues puede decirse que sí. El fútbol me gustaría, pero es muy complicado. Déjate además lo arriesgado de que se te vuelen una pata, que cada vez empiezas a preocuparte más con la edad de que te lastimen los otros, ¿no? Y juego mucho tenis de mesa. Me gusta mucho el ping pong. Yo prefiero decir el tenis de mesa, Sí. con un poco, supongo que de Nacionalismo ahí de por medio. no, de pedantería, de defensa por del medio, castellano. No, o algo así. no, para nada, como una cosa de mayor seriedad, es decir, como que el Le da ping-pong más es para los Ping aficionados. pong es como de ¿no? cotorreo, como que juego de niños. Exacto. Y ya tenis de mesa es otra categoría. Otro Exactamente. nivel. ¿A Muy qué bueno. nivel llegaste a jugar o juegas Bueno, en este momento el tenis de mesa? No, yo no realmente tanto como para tengo- entrar a torneos. No, tengo un año apenas entrenándome. No lo he podido hacer como me gustaría, pero bueno, tengo un maestro estupendo, Sergio Blanco, que ha jugado ping-pong a nivel competitivo internacionalmente, y hay un grupo reducido, pero hay algunos fans del ping-pong o del tenis de mesa que se juntan en la delegación Benito Juárez o en otros clubes de la Ciudad de México, y yo trato de seguirlos. Desde luego a mi edad ya no puedo aspirar realmente a destacar mucho en ningún Alcanzaría deporte, las alturas. ¿no? Bueno, el soccer, ¿lo jugaste algo? ¿Qué tanto llegaste a jugar fútbol, soccer organizado? ¿Todo era cascaritas ahí en la calle? ¿A qué nivel llegaste en el soccer? Es curioso porque, digamos, al nivel más superficial, yo no sé si por eso le diga cascarita, justamente porque es un juego superficial, pero en eso superficial hay algo muy profundo que se juega, porque contrariamente a lo que ocurre con otros deportes, yo te diría esto, el ping pong sí se puede jugar superficialmente y no pasa nada, pero el fútbol yo creo que no se puede jugar superficialmente, entiendo lo que quieres decir, Sí. pero uno se lo toma muy en serio cuando lo juega. Sí. Y no, nada más lo jugué realmente así, a ese nivel. Después lo volví a jugar ya de adulto con un equipo. Yo manejaba un bar hace unos años, emborrachábamos inocentes a diestra y siniestra, y organizamos un equipo de fútbol rápido que no es para nada lo mismo que el fútbol, la cancha, lo que tú quieras. Sí. Pero fue una buena experiencia porque me volvió a recordar cosas importantes que tiene el fútbol y que le ofrece a la vida el fútbol, como el conocer el carácter de las personas. Yo creo que el fútbol hace transparente nuestro carácter. En el fútbol y en muchos otros deportes probablemente también descubres si la gente tiene garra, si tiene ímpetu, si está llena de rencores, si es capaz de expresar bien o no su agresividad. Juegas como eres. Juegas como eres, o sea, te revelas al jugar, ¿no? De una u otra forma, Sí. el juego Te revelas de mostrarte, te Exacto. muestras. Sí. El juego te desnuda en tu ser, y eso es muy, muy interesante. Y nada más que se volvió un poco peligroso, empecé a tener empleados lastimados. Estas ligas de fútbol rápido, que hay muchas en la Ciudad de México,
pues tú lo sabes, donde la gente hace sus esfuerzos y pagan entre todos, las canchas, los árbitros, pero pues muchas veces deriva en violencia sin control y llegó a ser peligroso y por eso dejamos de prestar el apoyo a este grupo, ¿no? Y como aficionado, Pablo, ¿te interesa algún equipo? ¿Sigues el fútbol? ¿Te da exactamente lo mismo? ¿Sientes alguna preferencia? No, te soy completamente honesto. Llego a ver algunos partidos del Mundial, pero verdaderamente no puedo seguir el fútbol nacional, internacional ni nada. No sé prácticamente nada de eso. Supongo que si me llevan al estadio Azteca el domingo me voy a emocionar mucho y lo voy a disfrutar. Y creo que es algo que todo mundo debe hacer, ir a veces a los estadios de fútbol. Es una gran experiencia, pero yo honestamente no sigo el fútbol casi nunca. Siento que el fútbol es la metáfora de la violación colectiva, que es mucho lo que sucede en las guerras. ¿Qué tiene el fútbol? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué encanto le encuentras? ¿Qué características que le permiten provocar todo esto que provoca como fenómeno social en México y en todo el mundo? Sí, bueno, yo creo que sería muy tonto negar que el fútbol genera una pasión absolutamente auténtica y admirable. En realidad, me gustaría decir lo siguiente sobre los deportes en general y luego en específico del fútbol, si tú me lo permites, Roberto. Sí, ¿cómo no? Yo creo que los deportes son metáforas de algo. Eso lo vamos a ver muy bien en México, donde tuvimos durante siglos en Mesoamérica, en el mundo prehispánico, un juego que era un rito literalmente de dimensiones cósmicas. Es decir, aquí deberíamos tener muy claro que en el fútbol se juega algo más que una pelotita que viaja de un lado al otro de la cancha. Sí. Y yo creo que eso es válido en general para muchos deportes. Por ejemplo, creo que el béisbol tiene una gran metáfora. La metáfora del béisbol es volver a casa. El objetivo de ese juego es volver a casa. Es como la Ilíada, ¿me explico? Batear, salir del home, recorrer, ir a la aventura. Recorrer el mundo. Y regresar a Itaca o qué, al home regresar otra vez. a tu casa, regresar a Itaca, exactamente, ¿no? Pero eso se puede agregar de muchos otros deportes. Por ejemplo, el fútbol americano. Yo creo que es una metáfora de la lucha entre corporaciones. De la lucha entre corporaciones donde tienes de un lado toda una empresa, ¿no? Tienes obreros musculosos, rápidos vendedores, consejos de administración, tienes un CEO, un Chief Executive Officer, es decir, tienes toda una empresa jugando contra otra empresa. Por eso el americano sería la máxima representación o la metáfora más cercana a lo que es el pueblo norteamericano, o sea, la competencia, la libre competencia, pero entre la oferta y la corporaciones. demanda, vamos a enfrentar. Pero entre corporaciones, eso es muy interesante. Digamos, no es exactamente lo mismo que el ajedrez, que también es literalmente, eso está muy claro, es una metáfora de la guerra, donde los jugadores son, yo no sé si ni siquiera si mariscales de guerra o comandantes en jefe, sino quizás hasta dioses, como diría Borges. Pero finalmente es una metáfora de algo importante. Y todos los juegos así. Y el fútbol, bueno, el box es la metáfora. ¿Cuál es la metáfora? La destrucción del oponente. Digamos que es una metáfora porque se ponen guantes. Si tú no te pones guantes no sería ni eso. Y sería sumamente excitante, pero empezaría a, digamos, a dejar de ser metáfora para volverse literalidad. No sé si me explico. O sea, si tú le quitas los guantes, lo que ves es literalmente la búsqueda de la destrucción de tu oponente. Sí, claro. Y ya, sí. Sin metáfora. Le pones guantes y se vuelve claro. deporte. Más o menos lo conviertes, aunque sigue siendo muy rudimentario, es realmente, es destrozarlo literalmente, destrozarlo tal cual. Matarlo. No es vencerlo en el marcador, es derribarlo y dejarlo noqueado. ¿no? Claro. En el tenis tienes un juego entre caballeros. En el golf tienes pues, la metáfora de los rajás que caminan por sus jardines. En el billar tienes la metáfora de la seducción elegante sobre terciopelos, ¿no? En fin, yo creo que los juegos en general tienen sus metáforas. Y en el fútbol yo creo que es tan gustado por una razón muy profunda. Siento que el fútbol es la metáfora de la violación colectiva, que es mucho lo que sucede en las guerras. No sé si estoy diciendo una barbaridad. La violación colectiva. Sí. Le pido una disculpa a todos los fanáticos de este deporte que siguen tu programa, que te siguen a ti mismo de antemano, pero les pido que se detengan un momento a reflexionar sobre esto nada más. Y lo digo con todo respeto. Muchas veces crecemos con este mito de que a los hombres no nos gusta la guerra, de que los seres humanos abominamos de la guerra, y a mí me parece
uno de estos mitos políticamente correctos, pero completamente falsos. A los seres humanos, pocas cosas nos apasionan más que la guerra. La guerra es realmente una cosa muy apasionante. Justamente por eso hay que tener cuidado con eso, porque se enciende muy fácil. Y una vez que está en camino, no es fácil detenerla porque realmente nos jugamos mucho en esa. Y una cosa que ocurre, que ha ocurrido siempre en las guerras, y que en este siglo XX y principios del XXI lo hemos visto con frecuencia, nada más que ahora es más claro por el acceso a la información que tenemos, es que ocurre la violación colectiva. Es una cosa que realmente posee a los que participan en un conflicto. Y yo siento que el fútbol tiene ese arraigo en el mundo, ese arraigo irracional, pero finalmente muy auténtico. E irracional no lo digo despectivamente, creo que hay muchas cosas irracionales en la vida que valen mucho la pena, como el amor, la pasión, en fin. Que te vas exclusivamente a lo que sientes, no es algo que tengas que pensar. Sí. Exacto, y la gente no pasa por estas racionalizaciones que estamos haciendo tú y yo ahorita, sino que se entrega directamente al juego, y eso es lo bonito, eso es lo padre. Pero yo creo que ya en el análisis, y respondiendo un poco a tu pregunta, es justamente eso, o sea, es una escenificación saludable, porque finalmente que un muertos, equipo le gane al otro, no debe haberlos, no hay muertos, no hay desgracias personales mayúsculas. Realmente es inocuo el fútbol, por más que a veces nos escandalicen la violencia del estadio, etcétera. Habría que preguntarse a dónde iría toda esa violencia si no estuviese representada ahí de una forma saludable, porque hay mucha violencia. Los seres humanos... O sea, ahí le ves incluso el beneficio como mecanismo de desahogo. Aquí ven y grita lo que quieras, porque si no, la violencia la desahogarías en otros lados. Naturalmente, la sociedad necesita que existan deportes que le den una salida natural y saludable a la violencia, porque la violencia va a existir siempre, está en nuestros genes, o sea, somos violentos por naturaleza. Los hombres producimos violencia, incluso quizás hasta maldad, como las abejas producen miel. O sea, realmente somos seres que necesitamos la violencia. La violencia es inherente al ser humano. Sí. Pero lo de la violación colectiva, todavía quiero entenderlo. Yo creo que mejor. Es eso. ¿En dónde está la violación colectiva? Simplemente es porque se trata de meter tu cosita el meter un gol, vulneras la meta contraria y también a toda una afición, a todos los seguidores en ese momento son como violados. Bueno, no sé si lo estoy simplificando demasiado. No sé si estamos yendo demasiado lejos, pero yo creo que sí es un poco como si violáramos a sus mujeres. Es decir, uno se siente, cuando pierde tu equipo, cuando te derrotan, te sientes verdaderamente humillado. Te sientes que te hicieron algo horrible. Cuando te ganan, cuando te meten gol, es decir, esa sensación es espantosa. Y tiene su contrapartida en ese gozo, literalmente gozo absolutamente fantástico que se siente cuando metes gol. Es decir, yo me acuerdo de la declaración de algún futbolista, de algún delantero, al que le preguntaban qué prefería, si meter un gol o hacer el amor. No era exactamente esa la palabra, un poco más fuerte. Y él decía, un orgasmo comparado con un gol. Exactamente, y él decía, se siente hasta un poquito mejor meter gol. Y lo entiendo, y entiendo hasta por qué le hicieron la pregunta. Y yo no voy a poner a competir entre una cosa y otra, pero realmente es que es muy parecido. Probablemente sea idéntico, probablemente sea superior la sensación de meter un gol y que todo un estadio te grite, te realmente salte de gozo por eso. Y lo espantoso es que en las guerras eso es lo que ocurre. Es decir, la gente cuando está participando en un conflicto armado, eso es lo que siente. Contra eso hay que pelear, no contra uy, qué mala onda, la guerra, qué irracional. Pues claro, pero si no vemos por qué funciona la violencia, por qué la violencia está ocurriendo así. Pero hablas del espectador de la guerra, no del que la sufre en carne propia, obviamente. Claro, pero bueno, hay como un contagio metafórico entre jugadores y espectadores, ¿no? Evidentemente, quizá nadie se sienta tan mal como el portero al cual le han vulnerado su meta, ¿no? El hecho es que el portero, fíjate, hasta se viste distinto. Es como si el portero de alguna u otra forma hiciera un papel femenino en la cancha. Femenino, porque ¿cómo es la sexualidad humana? La sexualidad femenina es receptiva. El hombre entrega, la mujer recibe. Estoy, ya sé, simplificando y saltarán muchos feministas y fanáticos del fútbol para decir que soy un idiota. Sí lo soy, pero tratando de seguir nada más este juego, eso es lo que está ocurriendo realmente. ¿Sí? El portero tiene un papel femenino, es el único que mete las manos, ¿no?
como una mujercita va y mete las manos. Y que todo está bien hasta que le pasa la pelota y para adentro. El principal violado es el portero, el primer violado es el portero. Claro, el primer violado es el portero y con él todos los hombres de su equipo. ¿Qué sentiría uno si violan a su hermana o a su esposa o a su hija? Eso es lo que pasa en la guerra. ¿Y qué es lo que sientes? Horrible. Espantoso y llanto y humillación y pero entonces si ves mucho esta metáfora y además la metáfora sexual en el fútbol soccer como no lo verías en otros deportes, porque hablaste del americano, del béisbol, y esta connotación sexual la percibes más en el fútbol soccer. La veo muchísimo más en el fútbol soccer. Y por eso tiene estos alcances también. Sí, yo estoy convencido de que por eso tiene ese enorme alcance, que yo respeto mucho, insisto, creo que socialmente es muy importante. Y creo que en lo individual hay además en el deporte un goce estético que muchas veces es superior al goce estético que hay frente a las artes. Hay muchas similitudes entre las artes y el goce estético del espectador de cualquier buen deporte. Si tú no te interesas por cosas que están más allá del fútbol, nunca vas a poder hacer bien ni siquiera las cosas del fútbol. En un sentido más específico, hay muchos nexos entre el fútbol y la literatura o el uso del lenguaje o el buen uso del lenguaje. En primer lugar, ¿cómo llamamos a los que narran un partido de fútbol? Los llamamos cronistas. Exactamente igual que a los cronistas de la conquista, a los grandes cronistas de la literatura, bueno, Bernal Díaz, todos los grandes cronistas de ese momento fabuloso de la historia que fue la conquista de México. Y yo creo que hay similitudes grandes y creo que hay una gran influencia en lo que hacen los cronistas de fútbol y los comentaristas de fútbol como tú, como tus compañeros también. Es decir, tienen ustedes una enorme responsabilidad y una enorme influencia, una cosa va con la otra, ¿no? Y es que la gente, en muchos de las maneras en las que se expresan, muchas de sus virtudes y sus vicios, van a ser calcas de lo que ustedes hagan, porque ustedes les están narrando los hechos de un fenómeno, bueno, que muchísimas personas siguen, ¿no? Se vuelven ustedes cronistas del momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también quizá habría que recordar a los grandes cronistas deportivos, ¿no? Como Fernando Marcos o como Ángel Fernández, que tuvieron una influencia también en mi formación, como en la de, te puedo asegurar, todos los escritores de mi generación, que vimos fútbol de chiquitos y crecimos con esas expresiones y con ese, pues no sé cómo llamarlo, con esa postura ante el lenguaje que asumían los comentaristas deportivos en nuestra infancia. Y bueno, si eso sucedió entonces con nosotros, eso está sucediendo hoy con los niños que los están viendo y los están oyendo a ustedes. Ustedes tienen muchísima más importancia para el lenguaje de nuestro país que lo que hagamos nosotros en la dichosa palabra, dicho sea con todo respeto. Por más ganas que le echemos, no estamos asociados a un fenómeno de masas tan intenso, tan emocionante como el fútbol. Ahora ya hablas de un ejemplo positivo. Tú de niño escuchando a Ángel Fernández con cierta solvencia en el manejo del lenguaje, con la metáfora creativa siempre ahí en cada partido de fútbol. Pero actualmente ¿sí verías una pobreza en el manejo del lenguaje en los medios deportivos y particularmente en el fútbol? ¿O seguirías viendo eso? O sea, ¿tú pensarías en comentaristas que si yo pondría aquí a los niños a escucharlo a tal para que aprendieran a hablar mejor? Bueno, hay comentaristas muy buenos, aparte de ti, hay otros a los que también, en los que también se puede admirar, que sabes que tienen una cultura detrás y que sabes que hay algo más. Muchas veces la gente tiene como una visión muy corta de las cosas y entonces no se dan cuenta que para hacer bien algo hay que ir a profundidad en muchas cosas. Yo te aseguro que si tú no fueras un lector bueno, tampoco serías un buen cronista de fútbol. Me explico, si tú no te interesas por cosas que están más allá del fútbol, nunca vas a poder hacer bien ni siquiera las cosas del fútbol. Lo que quiero decir es simplemente, sigue habiendo buenos cronistas de fútbol, también hay malos cronistas de fútbol, también los había en mi infancia, buenos y malos, y no es que todos fueran buenos ni todos ahora sean malos. Yo creo que no hay una diferencia de peso muy importante en eso. Lo que sí me gustaría recordarle a la gente es eso, que para narrar bien un partido de fútbol hay que leer libros, y hay que leer libros de muchos asuntos, no solamente oír partidos de fútbol, ¿no?
el mismo futbolista puede tener cierta influencia. O sea, el futbolista que no tiene por qué hablar bien, se supone, aunque yo coincido contigo en lo que manifiestas, nadie puede ser muy bueno en lo suyo si no sabe de nada más, ¿no? En la medida en que puedes desarrollarte en otros ámbitos, harás mejor en el que te desempeñas, ¿no? Porque puede haber jugadores que de alguna forma sean ejemplo para los niños, jugadores que no sepan ni hablar, pero que son figuras y en ese sentido se convierten en líderes de alguna manera, ¿no? Son líderes, ¿no? Son líderes y son admirados, y yo creo que justamente, es decir, yo comparto la admiración por los grandes atletas, por los grandes futbolistas. Me parece que sí hay que admirarlos, me parece que es justo que la sociedad les rinda pleitesía, y que además es una cosa que ocurrió desde siempre. El arte en sus inicios estaba muy unido a este tipo de admiración. El arte de la escultura surgió en Grecia, tú lo sabes mejor que yo, justamente porque era el privilegio de los campeones olímpicos, era que se hicieran esculturas de sí mismos. Sí. Ellos eran los que tenían el privilegio, el permiso, el chance para que se les hicieran esculturas, y pasaban a ser una especie de semidioses. Realmente eso es lo que significa ser un héroe, es decir, eran semidioses porque de una u otra forma había una mezcla más viva y más nítida entre religión y deporte que lo que vemos ahora, ¿no? Y muchas veces la gente nos identifica a los intelectuales o a las gentes que estamos más cerca del arte, del lenguaje, de estas cosas, como gente que somos incapaces de patear un balón, o gente que despreciamos ese mundo de los deportes y decimos que son como, digamos, humanamente inferiores en términos de quién sabe qué, ¿no? Y yo siento que para nada, siento que está, justamente hay que recordar que están íntimamente unidas esos dos mundos, esas dos esferas, ¿no? Sí, la verdad es que el fútbol está lleno de virtudes. Hasta yo me pregunto, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué no lo veo los domingos, Roberto? ¿Qué me pasa? Sigue pensando, a ver si encuentra la respuesta. Pablo Boullosa, muchas gracias de veras. Yo les agradezco. Te lo agradezco. Yo a ti. Yo a ti te agradezco mucho.